Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estés donde estés, muchas gracias por acompañarnos, por acercarte a este lugar. Gracias por hacernos compañía. Estos son los cuentos del Guardián del Faro. Si te gusta el contenido, no solo suscríbete, tus comentarios nos aportan muchísimo. Dale like, compartí con nosotros y déjanos hacerte compañía. Estos son los cuentos del Guardián del Faro. El capítulo de hoy, el último matrero, Martín Aquino. Ponciano Martín Aquino nació en el Tala en 1889 y murió en marzo del 17, en Fraile Muerto. Hasta el día de hoy, en los pagos de Canelones, Florida y Cerro Largo, se lo recuerdan con mucho cariño, hasta con un cierto romanticismo. Aquino era un hijo de su tiempo. Lo describen como un tipo pintón, siempre bien vestido, morocho, alto y hasta educado. También lo describen como una persona que no bebía en exceso. Hijo de madre soltera, probablemente su padre era un estanciero de apellido Silvera, de la zona de Florida. Como tantas otras vidas en nuestro Uruguay profundo, la niñez de Aquino fue muy dura. Desde chico realizaba tareas de campo y se fue encariñando con los caballos. De familia blanca, él luchó en la Revolución del 4 al lado de Aparicio. Después de la guerra conoció a un turco que vendía cosas para las estancias, recados, riendas, aperos y algún contrabando también. Tabaco, caña, cosas que le hacían la vida un poco más fácil a la gente de campo. Ese trabajo lo hizo conocer bien la zona de Cerro Largo, de la frontera, de hacerse conocido y querido. Pero lamentablemente ese trabajo le duró poco, porque falleció su madre. Volvió para Florida, para la casa materna, y lo acobijó un veterano que le decían el viejo Pancho. Él tenía una estancia y le agarró mucho cariño. Él se hacía cargo de los caballos y los animales de ese lugar. Pero el viejo Pancho le consiguió un gran trabajo. Le consiguió un trabajo en la policía. Sí, Martín Aquino fue policía en el Tala. Ahí, trabajando en el Tala de policía, se enamoró de una hermosa muchacha que se llamaba Adela. Pero lamentablemente también había un compañero de trabajo, policía, que estaba enamorado de la misma señorita. Estando en la policía aún, Aquino fue al almacén de don Manuel Hermida, una de esas almacenes tipo pulpería, que servían desde una caña hasta te envolvían las galletitas o los fideos con papel de astraza. Ese papel de astraza estaba sujeto con una gran piedra redonda, grande, como un huevo de avestruz. Ya cuando iba por la segunda copa, vino el otro policía, el que también estaba enamorado de Adela, y empezó a hablar mal de ella, a provocarlo, y terminaron arreglando las cosas como se arreglaban antes, afuera y a las piñas. Los dos estaban armados, pero Aquino lo único que agarró fue la piedra. El policía le pegó un par de tiros, pero ninguno dio en él. Aquino le lanzó la piedra con tanta fuerza que le pegó en la boca del estómago y lo hizo desmayar. Ahí agarra el caballo y se va del Tala para siempre. Después empezó a andar con un brasilero de mucha guita, a quien le manejaba la tropa de ganado que venía desde Cerro Largo hasta La Tablada, en Montevideo. Los arroyos estaban crecidos porque fue una época muy lluviosa en esos meses. En el camino se le murieron 3 o 4 vacas y el dueño del ganado le quiso descontar a Aquino de su salario. Eso derivó en una discusión, la cual fueron testigos muchas personas que estaban en una tapera, refugiados de la tormenta.
La discusión siguió a la mañana. El brasilero saca un arma, se escuchan un par de tiros, pero el que cae fue él mismo, el brasilero. No murió, lo llevaron al hospital de Minas y él hizo la denuncia. Y en su denuncia decía que Aquino lo había matado, le había disparado a traición. Después de años salieron los testimonios de aquellos testigos de ese suceso que vieron toda la pelea y ellos dijeron que no fue un asesinato a sangre fría, sino que fue fruto de una pelea. Esa fue la primer muerte de Aquino aún siendo menor. Ahí es donde cae preso. Estuvo varios meses en la cárcel de Minas, pero también de la cárcel, gracias a la ayuda de los vecinos, se pudo escapar. Se va a un baile que había ahí en la zona y agarra un caballo y huye de la zona. Debemos recordar que en ese tiempo todavía estaba muy fresca la Revolución Blanca y en campaña estaba lo que el gobierno del momento decía, el problema del caudillismo. Cuando él muere, Barrán describe esa época como el adoctrinamiento gaucho. Habían grandes adelantos en la capital. En Montevideo se planificaba una gran ciudad. Se cerraban heridas de la guerra, pero en la campaña las cosas eran muy diferentes. Habían ganadores y habían perdedores, y no había lugar para revolucionarios perdedores como Martín Aquino. Que este matrero haya robado a vecinos, no hay denuncia, ni nadie se atreve a decir nada de eso, porque era muy, muy querido en la zona. De hecho, el caballo que robó al año lo devolvió. Por falta de trabajo y por ser uno de los perdedores de la guerra, Martín Aquino se empezó a dedicar al contrabando. Desde Cerro Largo cruzaba la frontera para traer especialmente tabaco y bebidas alcohólicas, que le vendía a la gente, a las pulperías o a los almacenes que lo requirieran. En esos tiempos Martín conocía muy bien el campo y siempre dormía bajo el nido de un hornero. Algo que para mí, como total citadino, no me da ninguna información. Pero me cuentan que el hornero empieza a cantar muy fuerte cuando alguien se arrima a su nido. Y si alguien está durmiendo como Aquino, el hornero le avisaría cuando vengan a buscarlo. Ya era fugitivo de la justicia. Tuvo una gran pelea con 3 policías que querían detenerlo y volverlo a meter preso por la muerte del brasilero, por el robo del caballo y por contrabando. En esa pelea eran 3 contra Aquino. Él sale muy, muy mal herido, pero mata a 2 policías y el tercero sale corriendo. Ahí, en ese momento, fue la primera vez que un presidente junta a la policía y al ejército para matar a una sola persona y de una vez y para siempre terminar con la leyenda negra. Cuentan historias de la zona de La Valleja que Martín Aquino venía en su caballo por un camino perdido entre las serranías, cuando ve a una mujer sola caminando y le dice: «Señorita, tenga cuidado, porque acá hay muchos delincuentes». Él le ofrece llevarla hasta el pueblo porque tenía que hacer unos trámites. En el camino la señora le dice que tenía mucho miedo de andar por ahí, porque andaba suelto el asesino de Aquino. Cuando llegaron a Minas, él, con total educación y respeto, la ayuda a bajarse del caballo y le dice, con voz muy calmada: «Señorita, usted ha sido traída por su servidor, Martín Aquino». La única forma de atraparlo era tener un infiltrado, tener policías escondidos en los pueblos, en las taperas, alguien que vea algo, alguien que lo descubra en algún lado. Y así fue. Un policía infiltrado lo descubre en la casa de uno de sus amores. Esa noche el policía da la voz de alerta
a una partida que lo había ido a buscar de 15 o 16 policías y le hace 3 nudos a la rienda de su caballo en el palenque para avisarle a la policía que habían 3 personas adentro con Aquino. 3 familiares de la dueña y un bebé. Esa madrugada hacía mucho frío y estaba lloviendo, había una gran tormenta. Como vieron los policías que eran solo 3, rodearon la casa muy fácilmente. A los pocos minutos le dieron la voz de alto y ahí mismo empezaron los tiros. El infiltrado inmediatamente mata a una de las personas que estaba durmiendo en la tapera. Al siguiente lo mata la policía. Martín le da tiempo para salir a la casa principal y refugiarse ahí, con la dueña, con su amor y el bebé. Él dispara por las ventanas al verse rodeado y perdido prácticamente. Él grita que hay un bebé adentro de la casa, pero los milicos siguen tirando. Él reserva la última bala para sí mismo. Así murió. Los milicos seguían tirando, hasta que sale la dueña de la casa y a los gritos les dice: «Se mató, dejen de tirar, carajo». Así fue el final del último matrero de nuestro país. Los románticos dicen que ninguna de las muertes de Aquino fue un asesinato a sangre fría, sino que fueron peleas hijas de su tiempo, sin traición. Que Aquino también fue un problema político, que por ese tiempo estuvo escondido en la casa de uno de los hermanos de Aparicio. El gobierno de Baltasar Brum no quería nada. Quería eliminar todos restos de la revolución. Recordemos que esto fue en 1917, solo 13 años de la revolución del 4. Y también se corrían rumores muy fuertes que en 1915, una vez más, los blancos se iban a levantar en armas. Aquino empezó muy joven, a los 16 años. Murió a los 27. Una vida muy corta, muy rápida. Hoy, pleno siglo XXI, hay asociaciones que llevan su nombre. Asociaciones criollas que en la memoria de la libertad, la rebeldía, el conocimiento del campo y como una especie de homenaje romántico le ponen Martín Aquino a esas asociaciones criollas. Muchas gracias por llegar hasta acá, gracias por pasar por el Faro. Si llegaste hasta acá, dale me gusta, comenta algo, porque en tus comentarios me haces mucha compañía a mí, me das mucha letra para seguir recabando información, contándote cuentos, contándote leyendas que vos mismo me aportaste. De hecho, lo de Martín Aquino me lo recordó un querido suscriptor. Vamos a seguir con este tipo de leyendas, pero ahora esta semana vamos a tener algo de López Saavedra, un cuento exquisito. Si quieres escucharlo, quédate con nosotros. Mi nombre es Javier Vera y estos fueron los cuentos del Guardián del Faro.